Bienvenidos a Experiencia Visión. En este capítulo converso con Ariel Matus. Ariel es consultor, emprendedor y académico con una trayectoria que cruza finanzas, innovación y desarrollo de negocios. Ariel es ingeniero comercial con MBA de la Universidad Católica, ha trabajado en el mundo corporativo en áreas de planificación y control de gestión y hoy combina su trabajo como fundador de emprendimientos y consultor en innovación con su rol como profesor en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde forma profesionales y emprendedores. En esta conversación hablamos de desarrollo de carrera y de decisiones clave. ¿Cuándo tiene sentido cambiar de rumbo? ¿Cómo leer las señales de transición profesional? ¿Y qué aprendizajes y costos traen estos movimientos? También profundizamos en su mirada sobre la innovación, el uso de Design Thinking y el dilema entre emprender, quedarse en el mundo corporativo o construir caminos híbridos. Quédate hasta el final, donde Ariel comparte algunos aprendizajes y consejos claves para profesionales como tú que están desarrollando su carrera. Bueno, Ariel, primero agradecerte tremendamente por estar aquí y darnos la oportunidad de conversar contigo. Lo primero que te quería preguntar, Ariel, es que tú has tenido varios roles. Has tenido roles en el área de finanzas, de innovación, de emprendimiento. También has trabajado y trabajas, entiendo, como mentor. Entonces, lo primero que me gustaría preguntarte es cómo tú te defines o te ves como profesional. Bueno, primero agradecer, Seba, esta invitación. Feliz de poder reencontrarnos porque hace casi 2 años Casi 2 años. Casi 2 años que habíamos conversado. Y de repente, claro, te acompañé en ese proceso, después podemos profundizar y uno siempre dice, voy a mandarle un WhatsApp para saber qué están haciendo. Y cuando me escribiste el otro día para invitarme acá a este podcast que estás creando y que te vaya muy bien, te deseo lo mejor. Así que, feliz de poder saber que estás avanzando y ahí me contaste un poquito de lo que ha pasado en estos casi 2 años. Así que felicitaciones por todo eso. Muchas gracias. ¿Para dónde voy? ¿Quién soy? Partiste con una pregunta altera, así, pero abierta total. O sea, abierta total. Mira, primero lo voy a tratar de explicar con una metáfora, así, pero creo que he llegado, y todavía creo que esto puede seguir evolucionando, a un momento donde cada vez que trato de enfrentar un desafío es mucho más fácil. Y no lo quiero decir con arrogancia. Lo quiero decir porque en la vida he tomado tantas decisiones y cambios que muchas veces les pueden parecer ilógicos a personas del mundo corporativo, por ejemplo. Que claro, las primeras veces uno siente todo el temor, el riesgo, absolutamente, el salir de la zona de confort, el cruzar la zona de descubrimiento donde no sabes cómo las cosas pasan. Entonces, con los años creo que fui encontrando también mi especialización. También dicen que cuando uno va ganando años de experiencia, uno va encontrando cuáles son sus superpoderes. Pero sí, creo que hoy día soy una persona que siente que puede evolucionar más rápido, que está dispuesta a tomar otros desafíos, no sé cuál. Obviamente sin perder el foco quizás, que es una diferencia a la que tenía hace 15, 20 años atrás, que fueron cambios muy drásticos. Pero sí con muchas ganas de seguir aprendiendo. Creo que hoy día, más de donde estoy, que estoy agradecidísimo de las posiciones, las cosas que hago en la industria, creo que eso no me hace mejor que nadie y al contrario, quiero seguir descubriendo temas, así que como que siempre abierto a innovar. Oye, Arely, tocaste ahí un punto que me pareció súper interesante, esto de quizás que nos puede pasar como profesionales. A mí me pasó muchas veces este temor de cambiar de una carrera a otra, y que el mundo corporativo a veces uno piensa no lo puede mirar bien. O sea, ¿qué pasa? Trabajé 5 años en finanzas. Tú partiste en finanzas y después pasaste a temas más de innovación. Y yo creo que a muchos les pasa este temor de decir, bueno, ¿cómo va a ver después mi currículum una persona que me quiera contratar, que trabajé en finanzas y ahora quiero trabajar en innovación? ¿Cómo ves tú ese cambio? ¿Cómo se hace ese cambio? ¿Qué pasa? ¿Qué debería considerar uno? ¿Qué le dirías tú a una persona que está cuestionándose eso un poco? Mira, te voy a responder un poquito desde mi primera experiencia y después voy a hablar un poquito de una de las vitrinas que disfruto mucho y de la cual estoy orgulloso de estar. Yo partí trabajando en un área comercial. Mírala, eso no está en mi currículum. Fue breve, fue una experiencia súper potente, me fue bien.
pero no me vi desarrollándome en esa industria. Mm. No quiere decir que la industria, al contrario, es una tremenda industria, da lo mismo, pero no me vi desarrollándome en esa industria. 20 y tantos años, falta de información, etcétera. Y justamente en eso, ver qué hago, pasa este tema de cambiarme a auditoría. Trabajé en PwC, Auditoría de Estados Financieros. Yo soy ingeniero comercial de la Universidad de Santiago y MBA de la Católica. Y me metí al mundo de las finanzas, pero por un tema de explorar. Y incluso con menos sueldo. O sea, ganando muy poco. La auditora, con todo el respeto y el cariño y todo lo que aprendí, pero cuando tú entras, no, es más experiencia que dinero, seamos honestos. Sí. Y empecé este camino de las finanzas y empecé a tratar de hacer esa mezcla como finanzas más estratégicas, pero a la vez también concretas. Si no, empecé a entender que los números o las contabilidades, que muchas veces dicen, no, es la gente de finanzas, contabilidad, pero si tú no tenés la casa ordenada, ¿cómo podéis crear valor? Y esa fue un poco mi hipótesis, que creo que fue bastante valiosa en todo lo que significa justamente el poder desarrollarme profesionalmente, y crecí gerente y todo lo demás, también después de los estudios del MBA. Pero claro, cuando llega a posiciones ya estratégicas, ser un gerente, Sí. un C-level, Sí. ya tu área funcional es una pata, la otra pata es cómo crecemos juntos, cómo hacemos crecer juntos el negocio. Y ahí empecé a tomar temas de innovación corporativa, me crucé con el emprendimiento, lo vi desde una mirada muy entretenida, o sea, estamos hablando 30 y tantos años, 33 años, 32 años, y empecé a ver emprendimiento en esa época que se ganaban fondos Corfo con unas postulaciones que eran casi una tesis universitaria, y incluso metí ficha en algunos, las perdí todas, pero empieza este tema de, oye, también uno es capaz de poder crear cosas. En el mundo corporativo, yo fui gerente de una empresa muy grande a los 31 años, pero estaba esta otra pata y empieza como de nuevo el transitar hacia el otro lado. Mm. Y justamente parte del proceso que quizás después te puedo profundizar, pero tiene que ver con haber tomado decisiones que me costaron 2 años. De decir, sigo en el mundo corporativo o emprendo, fueron casi 2 años de ciclo que te puedo contar después. Esa es la primera vitrina. Mm. Y tiene que ver con los temores, con tu núcleo familiar, con los amigos, con la gente que te rodea, que dicen, ¿cómo vaya a cometer una estupidez como esa? Y que te está yendo muy bien, o sea, a los 31 años, gerente de una empresa cotota. Y 35 me cambié a director financiero en una minera de oro. Entonces, yo empecé a emprender antes de irme a la minera, meses antes. Y cuando me fui a la minera y después nos ganamos un premio, yo quería renunciar. Y todos me decían, por favor, anda al psiquiatra, reacciona, agua en la cara, cachetazos, todo. O sea. Y claro, el apego a la carrera corporativa en edades tempranas es súper buena porque el cheque es bastante atractivo y las posibilidades de crecer son muy buenas. Puedes llegar incluso en empresas multinacionales a tener cargos regionales o globales. Entonces, es difícil soltar esa rama del árbol para hacer un cambio completo en tu vida. Y a mí me tomó 2 años recorrer ese camino. Entonces, esa es un poquito la trayectoria personal hasta que 2 años y medio después tomé la decisión de dedicarme 100% a ese emprendimiento que no le había ido muy bien, pero que quería rescatar. Esa es la primera pata que te quería contar. La otra pata, ya llevo harto tiempo trabajando en el MBA de la Universidad Católica, feliz de volver a casa donde estudié yo otros años atrás y fue también parte de lo que me catapultó al éxito profesional. Y estoy en la parte del seminario de graduación. El seminario de graduación, el estudio, como todo programa de posgrado, tiene este estudio que es un tipo de consultoría o hacer un caso de negocio. Y hay una parte que es el track de emprendimiento que es el que yo estoy a cargo. Y generalmente estas personas que son personas corporativas, tal como lo fui yo en esos años y que toman la decisión de estudiar un posgrado, toman ese track para hacer un acompañamiento a un proyecto emprendedor real, porque es el espíritu del MBA, con la inquietud de conocer qué significa esto, porque les gustaría algún día entender cuáles son los riesgos y qué significaría tomar una decisión de iniciar su propio proyecto emprendedor. Entonces, esa pregunta que me acabas de hacer, desde esa vereda, desde esa vitrina la respondo todos los semestres. Claro. Porque es la primera clase. La primera clase es quiénes son ustedes, en qué están, hacia dónde apuntan, cuál es el camino, el plan estratégico. Tomar la decisión de estudiar un posgrado en el MBA de la Católica o cualquier otro es una inversión que es económicamente alta. Y estás apostando a recuperar esa inversión con desarrollo profesional de carrera. Pero igual está la inquietud. Sí. Y agradezco a esas personas que toman el track de emprendimiento, que me tienen que aguantar todo el semestre ahí acompañándolo. Pero finalmente la primera conversa es esa. O sea, tomen este ejercicio justamente desde esa vitrina, pero quizás lo estábamos conversando en la previa, después lo vamos a profundizar, pero yo les digo, el emprendimiento tiene mucho trabajo detrás, pero también tiene mucho de estadísticas. Y la estadística es porque las cosas que uno va creando tienen probabilidad de fallo.
Y véanlos desde esa perspectiva. No estamos buscando el caso de negocio perfecto, no queremos que el proyecto emprendedor que acompañen después de 4 meses levante $1 millón. Esas cosas no suceden normalmente, pasan, pero son poco probables. Pero sí entiendan lo que significa la vida de tu contraparte. Pregúntenle quiénes son, pregúntenle si han pasado algunos momentos difíciles. Porque muchas veces los emprendedores, cuando estamos emprendiendo, nos ponemos la capa y nos cuesta contar lo que pasa tras bambalinas, el backstage, que es parte de lo que inspiró la sección que hago en ADN Radio, en la Academia de Emprendedores. Entonces, creo que esa otra mirada que dices tú del entender el riesgo es una conversación que yo creo que hay que empezar a tener mucho más abierta, y te felicito a ti por invitarme justamente a hablar de eso. Porque riesgos hay, sí. ¿Se pueden tomar medidas mitigatorias los riesgos? También. ¿La probabilidad del éxito es alta? No. Pero eso hay que ponerlo en la mesa y cada uno con eso podrá tomar la mejor decisión. Y entendiendo que esto no es blanco o negro, ¿cuándo crees tú que hace sentido que un profesional tome la decisión de dejar el mundo corporativo para entrar en el emprendimiento? Quizás es muy ambiciosa la pregunta, pero sí, me gustaría saber tú. Se me ocurrieron como 10 respuestas, pero no tenemos todo el día para empezar a tejer las 10 respuestas. Te voy a responder por un tercer escenario, que justamente fue el que nos reunió. Y de hecho ayer estuve apoyando un programa de PymeUC donde trabajan con empresarios que son pymes y que entran a programas de acompañamiento y mentoría a través justamente de este paraguas. Y un empresario, se me olvida el nombre, ya me voy a acordar, pero contó su historia y dijo que él tomó la decisión de iniciar su negocio porque no quería que lo echaran a los 45 años de la misma forma que echaran a su papá. Mira, me dolió. Potente. Y me dolió. De adentro. Porque a mi padre lo echaron a esa edad, de su trabajo, también corporativo. Y me acuerdo muy bien cuando mi padre llegó a la casa y contó esto Yo creo que cualquier persona que ha pasado por un proceso de ser despedido de una empresa, tenga o no tenga razones o se justifique la decisión, es un golpe tremendo porque no eres solo tú, es la familia que está detrás. A esa edad generalmente, bueno, hoy día las estadísticas no acompañan mucho, pero son gente que hoy día, los que tienen 45, 50 años, son gente que tiene 1, 2, 3, 4 hijos, dependiendo de dónde viven. Y es un golpe para la familia completa. Y por eso existen estos programas de transición donde justamente ahí tuvimos la posibilidad de conocernos. Y ahí empieza, yo creo que desde ahí quiero conectar con esa pregunta que me dices tú. Esa probabilidad de que quede no vigente, ¿existe? Sí. O sea, es una realidad. Hay estadística, hay una cantidad de gente, hay cierta edad donde lamentablemente las personas que tenemos más edad somos reemplazados por gente más joven, más talentosa, con otras características y es parte de la evolución natural. Entonces, yo creo que es mucho mejor prepararse antes que esperar a llegar el momento. Yo creo que es bueno empezar a explorar y ahí conecto con la historia que te contaba personal, que yo 31 años, 32 años, empecé a conocer la innovación, empecé a ver proyecto emprendedor desde la vereda corporativa cuando eres joven, cuando tenés menos carga financiera, cuando podía apostar incluso unas fichas pensando que la vaya a hacer. Pero empieza a generarse un hobby que si lo ejecutas, lo entrenas, ese hobby puede transformarse en algo más que hobby, en algo rutinario, o en una habilidad, y quizá en algún minuto eso te ayuda a prepararte mejor para ir tomando la decisión, preparándote para ese momento que puede ser cerca de los 50. En la literatura del management se habla esto del emprendedor híbrido, que es aquel persona que está contratada, ¿cierto? Pero al mismo tiempo tiene un emprendimiento. Sí. ¿Qué te parece esta opción? O sea, ya lo venías un poco diciendo, ¿cierto? Que quizás es una oportunidad a partir de a poco hacer un hobby, prepararse con tiempo para el futuro y quizás en el futuro que sea algo más, tome más. Mira, perdón, ¿qué? No, que la respuesta hay que entender que todo esto tiene probabilidades, que también es un concepto que lo vivimos cuando estuve acompañando y lo conversamos ahora. El emprendimiento híbrido tiene menos probabilidades de ser exitoso. Es por un tema de que los factores para poder hacer crecer un emprendimiento son dos principales: el tiempo y el dinero. El tiempo, si yo me dedico 10 horas diarias a avanzar en un proyecto, avanzo 10 horas en un proyecto. Sí. No necesariamente por el camino correcto, puedo cometer errores, me devuelvo y todo lo demás. Voy a gastar dinero, pero el dinero, en vez de gastármelo en 10 horas,
y si me lo gasto en 5, al final el dinero sigue siendo un factor más o menos equilibrado. Pero si tú quieres dedicarte a trabajar, y más con un trabajo corporativo que muchas veces es demandante, el tema híbrido hace que tu proyecto no avance a una velocidad tan rápida y por lo tanto eso haga que sea poco probable que llegue pronto a un punto de equilibrio. Pero como esto no es blanco y negro, como lo dijiste recién, si tú justamente con el emprendimiento híbrido o plan B, como le llaman algunos, llegaste a la cota de la curva y le pegaste justo a una necesidad y encontraste muy rápido una solución que hizo sentido al mercado, claro, se transforma en un plan B con más expectativas. Sí, y que te pueda ayudar a tomar la decisión de ir haciendo una transición o desde tu cargo corporativo sacar una parte de tu sueldo e invertir en alguien que te ayude a que esto crezca, pero es parte de estas probabilidades que pueden ser múltiples variables. Entonces, es bueno, déjame un tema, es bueno el tema híbrido, pero tiene este tema de la velocidad. El tema, ojalá sea para mí dedicarte 100%, pero tiene el costo de que la variable recurso económico, dinero, no está. Por ahí tiene que ver cada uno donde le duele la decisión. Súper. Mientras hablaba me acordaba que uno tiende a veces a otorgarle el éxito a las personas por su talento, por su forma de hacer las cosas. Y me hiciste pensar que muchas veces esas personas exitosas también, su éxito no es solo por eso, sino que también por múltiples cosas que pasan en distintas variables que van pasando en el mismo instante. Yo recuerdo, a mí me gusta el tenis, y Rafael Nadal siempre decía que es muy difícil que alguien consiga lo que él ha hecho, pero no, él decía, no especialmente por lo que he logrado, sino porque todo lo que ha pasado en mí, o sea, me he rodeado de personas que me han acompañado, que han sido clave en mi desarrollo. Tengo un equipo técnico y médico que me acompaña y que ha sido clave en mi carrera. Entonces se han dado tantas cosas en mi carrera que me han permitido llegar a donde he llegado. Yo creo que tiene que ver también un poco con eso, ¿no? ¿Cierto? Que la probabilidad de la estadística no es solo el talento y el trabajo de uno muchas veces. Sí, y que justamente va con eso. Si tú estás trabajando 8, 10, 12 horas diarias, siempre y cuando, y aquí digo algo que sí también aporta que estas probabilidades sean más altas, hacia afuera. Porque estar 12 horas en un computador pensando que vas, no sé, con todo el cariño a la gente desarrolladora, mi emprendimiento fue un software, pero si tú crees que va a estar 12 horas desarrollando un código sin hablar con el mercado, eso no es viable, es poco probable que resulte. Entonces, el hecho de estar emprendiendo y buscando oportunidades, golpeando puertas, saliendo fuera del edificio, saliendo fuera del laboratorio, fuera del computador, hace que esta probabilidad que puede ser que en la segunda reunión te encuentres justo a esa persona que te va a ayudar a dar un paso más. A esa persona que te va a dar un consejo y que quizás no te gustó, pero tenías razón. O esa persona que te va a llevar y te va a juntar con alguien que te va a abrir otro camino distinto, que no era el que tú creías, pero que lo tuyo modificado y amplificado y potenciado por otro, llega a otro lado. Pero para que esas cosas sucedan, que yo creo que tú mismo lo decías y seguro te acordaste de muchas personas que en tu carrera te han apoyado, yo también siempre hago el agradecimiento a muchas personas que se cruzaron en mi camino, pero no se cruzaron porque era azaroso, no era solamente aleatorio, era porque también uno empieza a hacer que el tiempo y el hacer cosas disciplinadas, la disciplina, te lleve a que esas oportunidades lleguen estadísticamente en el orden que corresponden. Entonces, no es talento. Sí, el talento, algunas personas tenemos algunos talentos o no los tenemos, pero los no talentos se respaldan o se apoyan con desarrollo de habilidades. Y los desarrollos de habilidades requieren tiempo. Y Ariel, tú acuñas este concepto del sueldo mínimo viable, si no me equivoco. ¿Te acuerdas todavía de eso? Me acuerdo, pero por supuesto. Además que yo hago la pega y te investigué antes de tenerte aquí sentado. Me gustó ese concepto. Entonces te quería preguntar si nos podías contar de qué se trata ese concepto y cómo conversa con esto que estamos hablando, ¿cierto? Del quizás dejar el mundo corporativo y ver este riesgo también. Sí, es un tema bastante recurrente. Ahí te comentaba que justamente estas personas que en proceso de transición, donde nos conocimos, que quieren emprender, ya llevo 100 personas en más de 2 años que han tomado esa decisión y que he tenido la felicidad, la suerte de acompañarlas. Y la primera conversación es justamente cuánto tiempo tienes para dedicarte a, ojalá, invertir todo tu día en que esto resulte.
Y eso tiene que ver con este concepto del sueldo mínimo viable, que tiene toda una vuelta. Incluso tengo un taller con metodologías, con ejercicios que ha funcionado bastante bien. Porque dependiendo de la edad que tengas, la situación que tengas, la familia que tengas, tú necesitas financiar eso. Puede ser, no sé, porque que tú me digas, no, Ariel, es que yo tengo mi mujer, mi esposa, que le está yendo bien y podemos sobrevivir un tiempo mientras yo me dedico al proyecto emprendedor. Sí, tu sueldo mínimo viable para ti hoy día es 0, pero para la familia se redujo considerablemente, porque no eres solo tú, tu esposa y tu hijo. Hay que además considerar, no sé, los padres o personas que tú quieres ocuparte. Y eso es un factor para mí súper clave, que también ayuda a que las probabilidades de que avances en tu proyecto emprendedor sean mucho más altas, el entender dónde estoy. ¿A qué me refiero? Hoy día yo, por ejemplo, tengo mi pareja, tiene su hija, tengo mis 2 hijas, tengo a mis padres, queremos tener un estándar de vida, nos gusta darnos ciertos gustitos, nos gusta ir al cine a IMAX, que es caro, carita la entrada a IMAX, nos gusta salir a comer, pero si somos 5, más el pololo de la Cote son 6, saca la cuenta, multiplica el precio de un plato por 6 y... Todavía no me pasa, mis hijos son chiquititos, pero claro, pagarle al pololo, a la polola, no es ser lo más entretenido. Claro, o sea, está mi pareja, su hija, el pololo de su hija, están mis 2 hijas que tienen 15 y 13 años, entonces no le voy a comprar el nugget con papas fritas que vale 3.990, pues, o sea, piden un plato elaborado. Entonces, si yo tomo la decisión de emprender, por ejemplo, si eso lo puedo hacer porque estoy en un trabajo corporativo y lo puedo hacer, y decido emprender, lo primero que pasa es que mi ingreso baja a 0. Entonces, no lleguemos al extremo de decir, ¿sabes qué? Antes salíamos a comer y ahora hagamos completa la casa. No sé. Pero no por un sacrificio económico. Yo creo que hay que considerar justamente a tu núcleo. Cuando una persona que está en familia o que tiene un núcleo de personas que tú quieres ocuparte, el que tú tomes la decisión de emprender y tu ingreso sea 0, implica que te van a ayudar un tiempo, pero tu compromiso es decirles, voy a hacer esto, voy a trabajar y de aquí a tanto tiempo espero tener un sueldo mínimo viable que nos permita, partimos comiendo completo, pero después vamos a comer hamburguesa y después quizás vamos a comer otra cosita, no un restaurante tan elaborado. Entonces es súper importante que entiendas que el punto de equilibrio de tu proyecto, porque los proyectos emprendedores no empezáis a vender mañana y te haces millonario, está 100% conectado a tu punto de equilibrio personal y familiar. Y ese es el concepto de sueldo mínimo viable. Si yo no espero generar cierta cantidad de dinero en cierta cantidad de meses y mi proyecto me entrega esos fondos, tengo 2 riesgos. O me voy a la quiebra, definitivamente, porque muchas veces ese tanque de oxígeno lo estira hasta que ya no puede más, o empiezo a tener problemas con la familia. Que ahí es donde tú dices también que tu teoría es que muchos de los emprendedores no es que quiebre la empresa, sino que quiebra el dueño. Sí, tú ves estudios que salen constantemente de cuáles son las mayores razones de por qué un emprendimiento fracasa. Me acuerdo que el último que lo estaba ocupando yo en mis charlas y todo lo demás, habla que 34% es por quedarse sin dinero. 34%. Y ya, pero se quedó sin dinero en el emprendimiento. Pero yo siempre me hago la pregunta, el doble clic. El emprendimiento, ok, está en quiebra, pero si el emprendimiento no estaba generando excedentes, el dueño, los fundadores, la fundadora, no estaban recibiendo ni uno. Entonces, ¿no habrá sido que, claro, en la encuesta respondo, el emprendimiento se quedó sin emprender? Claro. ¿O realmente fue que yo, que estoy detrás del proyecto, me quedé sin dinero y como me quedé sin dinero tuve que abandonar? Pero le echo la culpa al emprendimiento. Y yo creo que muchas veces la razón es más de que tú quedaste en quiebra porque el emprendimiento no genera y teniendo una muy buena idea, teniendo incluso una atracción inicial, no tienes el tanque de oxígeno para que eso se consolide. Oye, Ariel, me comentabas que recién se había cumplido un número importante, que había acompañado a 100 personas en este proceso, ¿cierto? De dejar el mundo corporativo y querer incorporarse al mundo del emprendimiento. Sí. Y te quería preguntar, ¿cuál es tu experiencia del éxito de esas personas? ¿Cómo les va? ¿Cuál es el camino que recorren? ¿Cómo? Mira, bueno, hace más de 2 años fue como un pitch reverso. Lab, que es la empresa justamente de transición laboral, me vino a mí a ofrecer o buscar alternativas de cómo colaborar con el MBA de la Católica, con el ecosistema de la Católica, con las personas que justamente están en transición. Lo cual no, era como bastante complejo.
Pero en esa misma conversación con el gerente general que estaba en ese tiempo, y tú cuéntame qué haces. Y surgió como que hice el pitch reversa y me dijo, ¿sabes qué? Me hace mucho sentido porque están estas personas que pasan por transición y que quieren emprender. Y la atiendo yo, pero de repente quizás es bueno que la atienda otra persona. Y ahí tuve la posibilidad de sumarme con una persona externa, pero hoy día prácticamente parte del equipo de la PLAP, y agradecido a eso a Pato Millar y a toda la gente. Y empecé este proceso de dar la charla de qué significa pasar de corporativo a emprendedor, que es un proceso que está en todos los programas, y otro, que las personas que tomaban la decisión la acompañara con 4 sesiones de mentoría en un periodo de 2 a 3 meses. Y un tema que justamente hemos hablado. Me encantaría decirte que de esas 100 personas, porque justamente ayer tuve a la persona número 100 en estos 2 años y algo, que he podido disfrutar de acompañar en este proceso. 100 personas que, si veo el nombre, abro una ficha, me acuerdo perfectamente de quiénes son y todo lo demás, y que son conversaciones muy cercanas, emocionales, donde realmente se abre esa caja de Pandora de los riesgos, los temores que uno tiene al respecto. Me encantaría decir que ojalá de 100, 90 hoy día puedan tener su emprendimiento exitoso, con punto de equilibrio y sueldo mínimo viable. Pero vámonos a lo básico. Las estadísticas del emprendimiento dicen que más del 90% fracasan. Entonces, hay muchas personas que entran al proceso con muchas ganas. Para entrar al proceso, de hecho, tienen que asumir un compromiso de dedicarse 100%. Por lo mismo, porque el tiempo es oro. Y justamente mi rol está primero en entender dónde están en el hiperespacio, cuánto oxígeno tienen, qué es lo que quieren hacer, cómo este sueldo mínimo viable empalma con este proyecto, dependiendo de si es un proyecto más simple o más complejo. Y hacemos la primera evaluación. Y mi objetivo es que yo los ayude a que avancen lo más rápido posible, porque el oxígeno es escaso. Mientras tu emprendimiento no genere excedentes que te permitan sacar plata, tú estás consumiendo oxígeno. Sí. Y estás 20 metros bajo el agua y sin oxígeno nadie sobrevive. Y muchas veces pasa al final del proceso que esas personas avanzaron rápido, fueron a validar, se juntaron con personas, desarrollaron quizá algún prototipo, trataron de cerrar un proyecto cuando se quieren dedicar, por ejemplo, a asesoría, pero no llegaron los ingresos. Pero ¿sabéis qué? Entendieron el esfuerzo, porque, insisto, el emprendimiento, si tú encuentras y le pegas el palo al gato a algo y te haces millonario, genial, pero eso es poco probable. La mayoría tenemos que remar. Y por lo menos yo me quedo muy feliz también y siento esa misma recepción de parte de las personas que remaron con un mentor, un personal trainer que les sacó el máximo trote posible en esos 3 meses, que los llevó a que fueran a validar, que son las recomendaciones que siempre hacen con los proyectos, y que por falta de oxígeno dicen, Ariel, fue tremendo, me quedo sin oxígeno y voy a volver al mundo corporativo. Pero no es un fracaso, porque la frase que siempre, y te juro que la tengo grabada en mi cabeza, me dicen, voy a volver al mundo corporativo porque me voy a rearmar, voy a volver a reunir, voy a juntar un tanque de oxígeno y voy a volver a intentarlo nuevamente. Y creo que eso es una ganancia tremenda del programa que estoy ahí desarrollando junto a la PLAP y con la gente que ha pasado. Tremendo, yo lo encuentro apasionante. A mí me gusta, bueno, tú sabes, el tema del coaching, del mentoring y nada, te felicito también por el trabajo que has hecho y supongo que lo vas a seguir haciendo, así que... O sea, alguna vez, hace poco tiempo me tantearon para ver si estaba interesado en regresar a algo más corporativo. ¿Y cuáles serían tus restricciones? Para ver si te propongo o no, porque ni siquiera era una reunión directa, era como, oye, me preguntaron, me calzó tu nombre. ¿Cuál es el piso? ¿Cuál sería el piso para saber si te recomiendo o no? Y obviamente puse una cifra, o sea, una espera, no como la minería hoy día, porque eso ya es poco probable, yo me salí en la minería, entonces no puedo aspirar a eso, pero un piso. Y le dije, y que me dejen tiempo de seguir con 2 cosas. La labor de docente que estoy haciendo en el MBA, que es vespertina, y los acompañamientos de los grupos del seminario de graduación, que es vespertino, y seguir en este convenio con la PLAP. Esas 2 cosas no las soltaría en caso que tuviera que hacer una transición hacia una relación más corporativa e institucional. Oye, Ariel, me gustaría llevarte a otro tema que tú eres experto, que es el tema del pitch. Sí. ¿Sí?
Sí, ahí sí. Ahí sí que En lo sí. demás soy un aprendiz, siempre no. Picha. Bastante Sí. porque además eres Sí, experto. sí. Pero me gustaría plantearte una idea, a ver qué te parece. Mira, el pitch, sí, obviamente puedes partir contándonos un poco más qué es, pero como yo lo entiendo, ha sido es una herramienta y un elemento muy importante en el emprendimiento, ¿cierto? Pero yo siempre he pensado que el pitch puede ser también un elemento súper fuerte para alguien que está trabajando dentro de una organización, cuando quiere plantear una idea, cuando quiere promover un proyecto. Y yo no sé si de eso se habla mucho. Yo creo que no. Mi sensación es que no. Entonces, nada, me gustaría saber tu opinión, cómo ves eso del pitch en las organizaciones y puede ser algo que puede también ayudar a un profesional. Sí. En la formulación de tu pregunta hay una cosa que te voy a corregir y vas a entender todo hacia dónde va la respuesta. La que tú quieras. Dijiste, yo pienso que puede ser una herramienta. No lo pienses más. Es. Partamos de esa base. ¿Por qué me acerqué yo al pitch? Y eso siempre lo cuento también en los talleres. Me encanta hacer el taller de pitch. Fue el primero que empecé a hacer y mi caballito de batalla, donde generalmente cuando no me conocen es lo primero que me contratan y de ahí vamos construyendo relaciones de largo plazo que estoy feliz de todas, por decirlo entre comillas, clientes, porque finalmente me contratan, pero son familias, instituciones, organizaciones que llevo años trabajando en distintos temas, pero el pitch siempre sigue siendo la piedra angular. Y como te decía, siendo corporativo, con una carrera bastante interesante, algunos dicen exitosa, no sé, eso lo podrá juzgar alguien, pero me tocó en esta idea emprendedora que decidí empezar a jugar así, como decís tú, al emprendimiento híbrido, hacer un pitch, y no sabía. Y aprendí la metodología, la aprendí bien, nos ganamos concursos, viajé gratis a varios países gracias al pitch. Lo empecé a enseñar, lo empecé a monetizar, empecé a ganar ingresos, y hoy día es parte de las cosas que, como te digo, sigo haciendo. Después de todos estos años, y es parte justamente de las dinámicas que he ido ampliando más allá del emprendimiento, yo siempre digo, si hubiese tenido esa herramienta, esa habilidad antes, más joven, en pregrado, yo creo que incluso me podría haber ido mucho mejor en mi carrera profesional. Para alguien que no ha escuchado el pitch, ¿qué puede lograr con el pitch? El pitch, claro, si lo llevamos pero tu pregunta, yo te dije no pienses más, sí. pero también esa pregunta tiene, el pensé es porque hay, creo, una fantasía con el tema del pitch. Sí. La gente que no está conectada con el ecosistema de emprendimiento, innovación, venture capital y todo lo demás, generalmente ve el pitch como algo fantasioso. Yo voy, expongo frente a un grupo de inversionistas, les gusta el pitch, invierten en mí, Shark Tank, programas de televisión. Generalmente la gente que entiende que las reglas del juego en el ecosistema dependen muchas veces de estos demo days, de hacer un pitch en público. Las personas que hacemos pitch entrenamos, entonces generalmente son buenos pitch, son buenas comunicaciones y nosotros decimos, no, yo no hablo de esa forma en público. Yo no me pararía al frente de tanta gente hablando así. Entonces piensan que es un talento y no, es una habilidad que se desarrolla. Y dos, lo tienen en este paraguas fantasioso del emprendimiento ficción que llamo yo. El pitch básicamente es una técnica, una habilidad donde tú tratas de resumir el valor de tu propuesta para llamar el interés de otro en un poco tiempo. Viene del elevator pitch, elevator ascensor, pitch lanzamiento. Entonces mientras el ascensor sube yo te lanzo mi idea y la persona que está escuchando ojalá me invite a conversar después que se abran las puertas del ascensor. De ahí viene el concepto, por eso poco tiempo. ¿Y por qué digo que es una habilidad? Porque lamentablemente como no nos enseñan a ser más directos, más concretos y a hacer propuestas de valor, cuando hacemos reuniones para pedir un proyecto entre áreas, yo trabajé en finanzas y yo tenía que ir a hablar con operaciones, con logística, con marketing, con ventas, para que hicieran cosas que tenían valor, que quizá eran aburridas para ellos y no veían el valor, y finalmente eso en la empresa, ¿cómo se resuelve? Un gallito. ¿Quién tiene más fuerza que el otro? Y cuando el gallito no resulta, le pedí al de arriba que corte el tema. Que intervenga. Parte de la forma en que se toman decisiones, sí. Pero si tú tuvieras esa herramienta de yo que era financiero, de ir a hablar con el comercial, que por favor cada vez que hable con un cliente deje un registro en el CRM, porque eso me permite a mí tener las estadísticas que el día de mañana son estadísticas que le sirven a él, pero que me sirven a mí para proyectar las ventas de mi negocio y que yo como gerente de finanzas
ayudarle a hacer un buen pronóstico, un buen presupuesto, y que eso tiene valor para ambos, nos ahorra tiempo, nos ahorra dar explicaciones, nos ahorra hacer cosas que nunca vamos a cumplir, y lo logras transformar en algo breve, preciso y conciso, donde el valor sea que todos ganamos, y creo que el pitch recorre eso, lo lleva hacia allá. Total. Claro, yo lo que pienso es que se ha ocupado como poco, mucho en emprendimiento, pero poco como herramienta poderosa, tal cual tú lo estás describiendo ahora. Sí, yo he visto en varias empresas multinacionales que en el listado de habilidades deseables para cargos de liderazgo están incluyendo elevator pitch. Tremendo. Y storytelling. Buenísimo. El storytelling ya es más conocido porque esta capacidad de hacer discursos inspiradores. Sí. Pero ¿por qué pitch y storytelling? Porque todas las empresas, no todas, no seamos generalistas, pero siempre hablamos de espacio estratégico, táctico, operativo. La estrategia es hacia dónde vamos. Lo táctico es cómo nos coordinamos, los procesos, de manera que esta cuestión funcione. Lo operativo es que hay que todos los días girar la rueda para que esta cuestión funcione. El storytelling toma la primera y media parte de la pirámide y el pitch toma la base más la mitad del táctico. Entonces, cuando tú quieres liderar una empresa, tienes que saber más cuando estás en un C-level, cuándo tienes que hablar más desde lo inspiracional y que también a veces tienes que bajar a hablar a lo operativo y muchas veces ahí el pitch es súper operativo. O sea, operativo no en el sentido de que no haga qué cosa. Oye, tú estás haciendo esto, mira. Si quieres hacerlo de otra manera, pasen finalmente. Que pasen. Sí. Es mucho más táctico operativo que el pitch, que el storytelling estratégico táctico. Buenísimo. Ariel, y dentro de las organizaciones, hablando de innovación, que es otro de tus temas potentes, hace ya varios años que hablamos de innovación como un tema muy transversal y potente dentro de las organizaciones. ¿Qué te parece hoy día? ¿Cómo está la organización en términos de innovación? ¿Qué están haciendo bien? ¿Qué les falta hacer? ¿Qué no están haciendo tan bien? Mira, primero, sí, trabajo en el ecosistema de innovación, pero creo que hay gente que sabe mucho más de innovación que lo que pueda saber yo. Participo, acompaño programas. Muchas veces me invitan justamente para ayudar a hacer el pitch. Las empresas tienen departamentos áreas de innovación que pueden ser parte de un área formal o tener vida como área propia, y hay todo un concepto. Y muchas veces esa área, teniendo éxitos, pasan a ser un futuro venture capital corporativo. Pero en términos generales, las empresas que empiezan a hacer innovación parten con desarrollo de habilidades, competencias, y de ahí empiezan a generar desafíos de innovación donde se abren estos concursos, donde los mismos colaboradores y colaboradoras aportan con ideas. Y a través de las herramientas que se le entregaron, se supone que estas ideas deberían presentarlas como un proyecto atractivo frente al comité de dirección. Y ahí donde entro yo. Cómo esa idea que ya fue evaluada, que seguramente tiene un propósito, un problema, una solución, un valor presente neto, porque generalmente se pide eso, porque las decisiones son finalmente también transacciones económicas. No es todo, me gustó la idea y sentí que mi estómago me dijo, sí, vamos por ahí. No, después hay que ver cómo la financiamos. Sí. Entonces yo entro en esos temas de innovación justamente ahí. Y ahí me encanta entrar porque muchas veces los comités se desaniman y para esto invertimos en innovación, porque los proyectos no comunican el valor. Entonces, creo que en ese sentido ya esta historia es un poquito más de mi época, por decirlo, ha evolucionado bastante. Yo estuve a cargo de justamente iniciar durante 2 años, antes de entrar a la minera, el área de innovación, y hubo una crisis, se acabó el presupuesto y hasta ahí no llegamos. Hoy día creo que es algo mucho más consolidado. Hay empresas que ya empezaron hace mucho tiempo, hay empresas que ya pasaron a la fase de Corporate Venture Capital corporativo. Mi hermano está trabajando justamente en esos temas de desarrollar esos Corporate Venture Capital corporativos, en evaluar si hay competencias para hacer esos planes. Entonces creo que el tema ha evolucionado mucho. Queda más todavía. Hay algo que yo veo en lo que expresas, lo que dices, lo que comunicas, que pareciera ser transversal. Y esto de poner los pies en la tierra y quizás llevarlo a algo más concreto todavía, que poner los pies en la tierra, que puede ser quizás más abstracto o una idea, tiene que ver con números, con planificación, con gestión dura. Y me parece que eso tiene que ver también con tu inicio de finanzas. ¿Cómo fue? ¿Cuánto crees tú que ha aportado eso en tu segunda historia, quizás en tu segunda etapa de innovación o de... Sí. El tema de haber partido con una noción financiera? Y te quiero preguntar esto también porque el capítulo anterior entrevistamos a otra persona que una de sus opiniones potentes era que
él pensaba que hoy día los profesionales tienen que ser mucho más holísticos, o sea, no tan y me da la impresión que aquí hay algo de eso, en lo que tú haces de juntar distintas áreas de Sí, conocimiento. mira, siempre me gustó la matemática, partamos una base. Quizás la finanza no tanto, aunque mi papá trabajaba en finanzas, igual ahí deja algo de su huella, pero no era mi primera opción. Yo entré, como te dije, en área comercial y después fue esto, como dije, ya, bueno, voy a explorar, total, tengo que seguir trabajando. Y eso llevó a que mi carrera se desarrollara en el área de finanzas, pero con esta visión de negocio, estratégica. Igual hay que preocuparse que la contabilidad esté bien, porque si está mal, ¿para qué vaya a agregar valor si después todo se pierde? Es como digo siempre, la gerencia de recursos humanos quiere hacer desarrollo organizacional, mejorar el talento, impulsar el talento, está bien, pero si pagáis mal los sueldos, es que depende justamente en alguna empresa de su área y pagáis mal los sueldos, perdís toda credibilidad. Entonces, la rigurosidad numérica fue algo que fue parte de mi carrera, de poder primero ordenar la casa y con la casa ordenada ir a ofrecer valor. Y no sé si llamarlo de formación profesional, pero finalmente el emprendimiento, muchos piensan que tiene más de humo y menos de números. Pero realmente cuando tenéis que estar ahí, claro, en un concurso de pitch, emprendimiento ficción, que lo disfruté y gané concurso en ese tiempo, muchas veces el criterio de decisión es justamente el potencial que podrían ver. Pero cuando tenéis que hablar con inversionistas, hoy día cuando tenéis que postular a fondos públicos, a concursos u otras cosas, los números siguen siendo cada vez más importantes. Yo estoy felizmente también participando en la evaluación de Startup Ciencia en ANIT, Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que son spin-off que vienen de base científica o que tienen un troncal en su propuesta de valor que es desarrollo de base científica tecnológica. Y el tema del negocio, este año ya como que lo siguen profundizando. Y felizmente incluyeron herramientas como el nivel de madurez KTH, que no ve solamente la tecnología, ve el financiamiento, la industria, el equipo. Porque un negocio se forma no solamente con una buena idea. Entonces, en los departamentos de innovación, la evaluación financiera es la que hace que una idea atractiva pase a una fase de evaluación formal. Pero en esa fase de evaluación formal te van a hacer doble clic, triple clic, cuádruple clic, hasta llegar a que ese número realmente sea lo más correcto posible, que el riesgo sea lo mínimo posible. Y a mí me pasó justamente en la carrera profesional finanzas, que tuve que estar velando porque los números fueran el fiel reflejo de la operación de la compañía. Como emprendedor partí vendiendo humo. Y se me vienen las imágenes, escenas de estar en Miami buscando inversionistas con una planilla que era infalible. Infalible. O sea, si era gerente de finanzas de empresas multinacionales, ¿cómo no iba a armar una planilla que proyectaba que mi empresa valía millones de dólares? Perfecto, claro. Todas las preguntas, estacionalidad, tasa de churn rate, toda la planilla. Ariel, primera vez que en la primera reunión veo un análisis tan detallado y tan profundo. Y valía millones de dólares mi empresa. No llegó nunca a valer millones de dólares. Pero cuando empecé a entender que los números, tú puedes tener una buena idea y los números generan esta sobreexpectativa y la realidad es otra, eso también le hace mucho daño al ecosistema de emprendimiento e innovación. Y de ahí me fui al otro lado, a decir cuál es el mínimo explicable que nos deje holgura hacia arriba. Y ahí una de las teorías de por qué no pude concretar esa maldita ronda de segunda ronda de inversión, que era la que tenía todo un plan para conquistar Latinoamérica, es que yo fui honesto. Dije, mira, este negocio ya tiene un track record, tiene una historia en una ciudad concentrada que es Santiago, región metropolitana, 7 millones de habitantes. Yo quería conquistar todas las ciudades que tengan más de 7 millones o 5 millones de habitantes en toda Latinoamérica. Y necesito tanta plata por cada ciudad y todo lo demás, Y el plan funciona porque y ni siquiera lo estaba inflando, era la misma curva de crecimiento que estaba acá. Y yo decía, y estoy siendo honesto porque cometí errores. O sea, ahora lo voy a hacer mejor, esa curva debería ser incluso más rápida. Y el proyecto rentaba para un caso de inversionista 3x, que le llaman. Ariel, es que estoy buscando proyectos de 8 por, 10 por. Claro. Sí, pero está bien, pero seguramente tienen un portafolio. Búscate proyectos de 8, 10 por, que seguramente tienen mucho riesgo y lo más probable es que no lleguen a cumplir eso. Pero balancea el riesgo de tu cartera con un proyecto que te da un 3, 4 por seguro. Sin riesgo, porque está probado, validado, todo lo demás. Es que la tesis del fondo dice que tienen que ser 8 o 10 por. Y esa fue la respuesta que recibe varios fondos de inversión. Entonces, mi postura, desde mi
posición, no sé si llamarla privilegiada, pero yo estoy en el ecosistema conectado con muchas personas, es que tratemos de generar proyectos evaluados con holguras positivas. No que nos disparemos en los pies, no que mostremos lo peor o el escenario más pesimista, no. Esto es realista. Pero si nos va bien probabilísticamente hablando, si tuvimos una primera reunión y nos compraron ahora ya, bueno, la holgura era positiva. Del escenario base subía a otro escenario. Pero trabajemos con que ojalá la parte aleatoria, el azar, me ayude a que esas reuniones se concreten más rápido en este embudo de venta que tiene toda una parte numérica detrás, vuelvo a los números. Y si mi disciplina ayuda a que esto gire más rápido, eureka, pues. Mejoramos ese escenario base, ese caso base. Obviamente, cuando evalúo proyectos hago caso base y los típicos clásicos, pero yo sé, por experiencia y por todos los proyectos que he tenido la suerte de acompañar, de que eso requiere cosas que están dentro de tu factor, que son el tiempo, la disciplina, el tomar decisiones más correctas, el pedir ayuda a otros que dependen de ti, pero también hay muchas variables que no dependen de ti y que lamentablemente hay que saber adaptarse. ¿Qué factor juega ahí, por ejemplo, el prototipo? Y aquí quiero integrar el concepto de Design Thinking, que es algo que tú también has estado trabajando en eso. Nosotros utilizamos también el Design Thinking como una metodología para acompañar a las personas. Sí. Pero en el caso esto de un emprendimiento y de probar, ya empezar a trabajar en el proyecto. ¿Qué rol juega y cómo funciona esa metodología o qué valor le ves tú al Design Thinking en ese caso? Vuelvo partiendo, disclaimer, yo no soy especialista en Design Thinking, pero sí he tenido la suerte de, por ejemplo, quinta vez este año que hicimos en San Joaquín en la Católica el Bootcamp para Ciencia 2030. Un bootcamp de emprendimiento e innovación para carreras de ciencia. Matemática, estadística, bioquímico. Doctorados también en esas especialidades que están un poquito lejanos de lo que significa la industria. Y se ocupa un framework de design thinking, desde empatizar hasta llegar al prototipo. Incluso se hace una feria y un pitch. Hacemos todo el proceso en 4 días. Súper intenso, de 9 a 5 de la tarde. Y yo rescato desde mi interpretación que todo proceso de creatividad, y eso lo admiro del design thinking, tenemos que darnos espacio para diverger y converger. Pero eso tiene que ser rápido. Generamos esas ideas. No nos restringamos de pensar, no critiquemos al otro. Es cuando hacen esa típica lluvia de ideas con los post-it, o de todas las metodologías que tú puedas tener, pero bota afuera. No juzgues la idea. Después empieza a converger. Mira, tu idea se parece con la otra. Busquemos, ya, vamos de a poco seleccionando. Bueno, de ahora volvamos a diverger y agregamos otro factor. Y ese proceso en el Design Thinking lo que hace es que la divergencia y convergencia es mucho más amplia de la etapa inicial y después se va un poquito esa incertidumbre. No sé si incertidumbre, pero por lo menos se va llegando a una idea que es mucho más mucho más consciente en el grupo de que pueda ser probablemente mucho más exitosa. Porque tampoco tenemos la respuesta. Ahora, ¿dónde está el tema en el prototipo? Y ahí es donde creo que también yo ahí, utilizando ese framework con otras personas, con Andrés, que Benavides Jade, que hicimos varios años ese bootcamp, el prototipo tiene que ser lo más simple posible. Muchas veces le ponemos la exigencia al prototipo de que se va a ver mal. Y a mí este bootcamp que me ha tocado liderar, nosotros para que prototipen les pasamos, lo llevamos de nuevo a la sala cuna del jardín infantil y la prekinder. Papeles, tijeras, palitos de helado, pegamento. Y tienen que montar algo que nos puedan explicar el problema que hay hoy y cómo ellos se quieren comprometer y cómo es su solución. Y creo que volver a conectar algo tan simple como un prototipo con la creatividad, perdiéndole el miedo al que dirán, es una herramienta súper poderosa. Creo que ahí está la ventaja de hacer prototipos simples, porque muchas veces el emprender nos quedamos mucho más pegados dentro del edificio, detrás de la pantalla, en el laboratorio, porque tenemos miedo a que nos critiquen lo que estamos haciendo. Me acordé de una presentación años atrás, todo haber sido hace 10 años atrás, de una persona de Google, y ellos hablaban del prototipo. Sí, pues sí, por favor. Entonces ellos, claro, hablaban de esto como una manera de probar una idea de forma muy económica
Y contaba el ejemplo de esto de ver la posibilidad en ese momento de hablarle al computador y que escribiera lo que uno habla, ¿cierto? Lo tradujera en esos años cero inteligencia artificial. Claro. Y entonces decía que el prototipo fue que pusieron una persona detrás que escribía básicamente, o sea, no hicieron ningún software. Primero pusieron una persona que escribía lo que la persona que no la veía detrás mientras hablaba, y en el fondo se dieron cuenta con ese ejercicio que eso no funcionaba porque al final el tipo que era el usuario de eso no le gustaba hacerlo simplemente, y no gastaron ningún peso en software, sino que y así probaron una idea. Y me parece súper interesante como esa forma de probar cosas de manera de utilizar lo tus más recursos. simple. Y bueno, te voy a dar otro ejemplo que lo ocupo y por favor, ocúpenlo todo el mundo, pero cuando estábamos con el oro verde, las paltas, aparecieron muchos emprendedores que, no, sí, voy a vender palta. ¿Y qué hacían? Iban a comprar palta, gastaban un cajón, no sé cuántos kilos de palta, y después salían a vender. ¿Resultado? Les costaba muchísimo vender las paltas y se las terminaban comiendo. Prototipo. No sé cómo dijiste. Prototipo. Prototipo. Amigos, tengo ganas de vender palta. ¿Quién se suma? No compré nada. Me llegaron 10 mensajes. Dame 2 kilos, 20 kilos. Voy a La Vega, compro 20 kilos y los vendo. Aunque gane cero. Pero validé una transacción económica que es el mejor validador sin haber gastado un peso antes. Aprendiste. Ahora, oye, ¿quién quiere paltas de nuevo? Yo, y le avisé a mi familia, así que no dame 2 kilos, dame 10 kilos. Oh. Hasta que logro el lote económico que me permite comprar el cajón y tener un margen. Pero la gente no piensa que con el prototipo ya debe estar generando margen, utilidad, y eso no es correcto. Ariel, te quiero sacar un poco de la conversación que estamos. Voy a cambiar de relajarte. Y te quiero llevar a una situación hipotética. Yo termino muchas veces el podcast con estas preguntas. Si hoy día tú pudieras volver, ¿no es cierto?, hacer una regresión real y volvieras a estar en la universidad o ser joven, poder decidir de ver cómo hacer un camino, pero te llevas toda la experiencia que tienes ahora. ¿Qué harías distinto en tu carrera? ¿Qué te gustaría ajustar? Que el otro día me hicieron esa pregunta. En tu carrera sí, no. No, estoy hablando. La carrera se forja, o sea, directamente cuando entras a la universidad, pero se forja antes, desde que decides estudiar para dar una prueba de selección y quedaste en la universidad. Y elegir la carrera que, más o menos hacia qué área te va a direccionar, pero no sé si la respuesta es tan correcta, pero hubiese agradecido un poquito más de disciplina. Creo que tomé muchas decisiones muy arriesgadas. Claro, en ese tiempo no te pesa nada. Pero el otro día, si alguien me hubiese tomado, me hubiese dicho, ¿sabes qué, Ariel? Tenéis potencial, en un diamante en bruto. Que creo que muchas veces me lo dijeron. Sí, fui yo el que no quise escuchar. Y me hubiesen dicho, ¿por qué no te ordenáis un poco? Y ordenar en todo sentido, o sea, no carretees tanto, estudia un poquito más. ¿Para qué si este ramo no me interesa? Mejor, ¿para qué le voy a meter tanta hora? No, pero igual te va a servir el día de mañana. O sea, cosas que podría haber hecho más ordenado. Me hubiese gustado que alguien me hubiese dicho, me hubiese enfocado antes. Ahora, me puede haber pasado el síndrome del deportista de alto rendimiento que después se pone a entrenar y cuando ya empieza a competir dice, oye, ¿para qué invertí todo este año? Puede ser, por eso te digo que no es la respuesta correcta, pero yo creo que después, justamente la carrera corporativa, la parte donde realmente me empecé a explotar fue cuando tuve esas jefaturas que le agradezco, le tengo mucho cariño, pero fueron las que te estrujaron, las que te hicieron sufrir, porque ahí fue cuando me dijeron, es que si no sigues este camino, ándate mañana. Y te ponen contra la espada de la pared. ¿Y qué nos pasa acá en la cultura chilena? Le echamos la culpa a los jefes. ¿Cuántas veces no te juntaste tú, Seba, y aquí, ¿cómo se llama la gente que nos pueda escuchar? En la época laboral más joven, que te juntabas al típico happy hour y era un pelambre para los jefes porque todos éramos déspotas, todos nos trataban mal y nadie miraba la viga en el ojo propio.
creo que ese proceso también lo viví, pero tuve la suerte de tener esas jefaturas, por un lado muy positiva, por el otro lado quizás muy exigente, que me hizo pasar muchos malos ratos, que me hizo darme cuenta que había que tener cierta disciplina del punto de vista de la productividad laboral. Y ese fue como el... Yo soy súper disperso. O sea, te lo recuerdo, soy súper disperso. Sí. Pero aprendí a contener eso, planificar eso, a dejar espacios de creatividad, y eso me hizo más productivo. Fíjate que yo, en mis procesos de coaching, un patrón que yo encuentro es que, en general, me da la impresión, y en mi experiencia, que los profesionales agradecen cuando el jefe es exigente, cuando lo aprieta, cuando lo hace aprender, pero de una forma sana. Sí. Porque hay muchos jefes que apretan, pero no de una forma muy sana, sino más bien... pero tampoco pareciera ser tan positivo un jefe relajado, que está ahí, digamos, sin preocupación, como que no le importa mucho. Entonces, tomo un poco esta idea, ¿cierto? De que Es que por eso te dije, tomo estos dos extremos, que son un poco lo que decís tú, esta jefatura que me llevó por el acompañamiento, quizás con herramientas de coaching, que me fue convenciendo positivamente de que si hacía las cosas de otra manera, me ofrecía valor, me hacía un pitch. Pero lo otro, la otra parte es la parte más directiva, cuando te tiran el mantel, cuando te dicen de una forma, oye, no, esto no puede ser. ¿Y qué te voy a decir? Si yo también fui jefe hasta los 37 años y sí, o sea, yo hasta mis últimos meses de carrera laboral recuerdo haber ocupado cosas que hoy día digo, ¿para qué? Hoy día que estoy ya este año que viene, 2026, cumplo 50 años. Y me dedico a esto de la asesoría, la consultoría, el acompañamiento. Hoy día ya no me enojo con nadie porque me doy cuenta que aquí la idea es que todos ojalá avancemos en un camino donde nos ayudemos. Pero sí, o sea, ese tema yo creo que depende de los dos. Si alcanzas a tener los dos bien combinados, te va a ayudar mucho a darte cuenta que el culpable eres tú y el que tiene que tomar las decisiones de cambiar eres tú. Si pudieras dejar 3 ideas para quienes nos están escuchando, profesionales, de esta conversación. 3 ideas, 3 aprendizajes que pudieran un poco resumir esta conversación y que pudiera ayudarlo en su desarrollo profesional. Wow. Voy a tocar 3 ámbitos. El primero es mucho más personal y vuelve con este tema del sueldo mínimo viable. Saber quiénes son los tuyos. Y que toda decisión que puedas tomar lo arrastra a ellos. Y en ese sentido tengo que agradecer el núcleo que tengo hoy día. Tengo a mis 2 hijas que tienen 15 y 13 años, tengo a mi pareja con su hija, que ya llevamos más de una década, pero tampoco es que ha sido mil sobre hojuelas, y también tenemos diferencias y todo lo demás. Y también yo tengo claro que muchas veces las decisiones que he tomado, y muchas veces sin explicar bien o pedir bien o llegar a un consenso entre ambas partes con mi pareja actual, no han llevado a diferencias. Y muchas veces cuando se esconde la información, esas diferencias llevan a quiebres muy dolorosos. Entonces, yo creo que lo primero, desde el punto de vista para poder desarrollarte profesionalmente, tienes que tener muy claro quién es tu núcleo. Segundo, habiendo hablado del núcleo, tienes que tener muy claro quiénes no son tu núcleo. Y eso también te lo va dando la experiencia, los años. Yo hoy día soy de pocos amigos. Tengo muchas personas muy cercanas de confianza que incluso le confidencio cosas muy personales. Pero ese amigo con el cual el compadrito, el clasito, esos van desapareciéndose. Y muchas veces esos compadrazgos, desde el punto de vista más masculino, no sé si aportan mucho. Lo digo con todo cariño a todos esos compadres que tuve en la vida, pero también entender que hay muchas personas que tú te rodeas quizás por entretención, por hobbies, por afinidades, con el que jugabas tenis, por ejemplo, todas esas cosas, que a veces no es necesario, no es eliminarlos, no es decir desaparezcan, pero entender que ellos son parte de tu rutina, pero no de las decisiones. Y ahí creo que también hay una separación que con el tiempo uno va aprendiendo y yo creo que las estadísticas dicen que mientras uno más envejece, menos son esas personas que te llevan hacia otros lados. Y lo tercero, que es lo que te contaba en algún minuto, creo que es un error, no sé si error en el sentido negativo, pero no es lo mejor sentir que porque fuiste exitoso en algo, eres referente en otra cosa.
yo estoy dispuesto a seguir aprendiendo. Como te dije, este 2026 voy a cumplir, que se viene ya, estamos empezando en unos pocos días más. Voy a cumplir 50 años y yo quiero seguir aprendiendo los próximos, ojalá 50 años, si es que la vida me regala 50 años más. Hago muchas cosas, muchas personas me dicen, Ariel, tú soy referente en esto, o eres capo en esto, eres seco en esto. Pero siempre les digo a todos, o sea, sí, yo trato de entregar lo máximo que puedo dar, pero ¿sabes por qué? Porque estoy agradeciendo lo que gente me entregó a mí. Si tú lo quieres decir como que eres alguien referente, te lo agradezco. Pero el día de mañana, estoy seguro, hoy, mañana y futuro, van a haber personas que van a ser mejor que yo. Y no ando ostentando eso. Y creo que el ecosistema de emprendimiento e innovación está adoleciendo de darnos cuenta que eso pasó mucho tiempo. Hoy día ya se está un poquito más depurando, estamos yéndonos más a la realidad y eso es muy bueno. Pero también desde el punto de vista de carrera, desarrollo profesional, que es lo que te enfocas tú, yo diría que también las personas que sienten que tienen talento para desarrollarse, crecer en una organización u otra, que son estas personas que llegan a la MBA de la Católica, que después yo recibo, le hago clase y todo lo demás, y que están invirtiendo en ello, traten de justamente mirar esto. Yo puedo aprender el día de mañana de ti, de aquí nuestro amigo que está haciendo el podcast, de una persona mayor que yo, de una persona que tiene 15 años. Total. El otro día una persona de 21 años, en una conversación de un tema más personal que compartí y que lo compartimos porque tenemos que justamente hacerlo, dijo, ¿y por qué no hacía esto? Por esto, súper concreto. Y dije, tanta vuelta. Y una persona menor me dijo de una forma súper aplomada, con análisis y todo lo demás, y tenía la razón. Entonces creo que ese tema es súper importante. Es bueno vanagloriar tu éxito, es bueno mostrar tus chapitas, es bueno demostrarle al mundo que lo que hiciste funcionó, pero eso no es una fuente de poder. Ariel, más que agradecido por la oportunidad que nos diste de conversar contigo. Y nada, pues, te deseamos el mayor de los éxitos y seguiremos en contacto. No, Y que has invitado, ¿cierto?, para la comunidad, para si tienes ahí un ratito para conversar con nosotros también y con sus miembros. Pero no, Seba, felicitarte a ti, agradecerle a mi familia, a mi núcleo, a todos, que ya este año 2025 que está cerrando, se cierre y partamos en 2026. Yo creo que hay hartas cosas que se pueden hacer. Creo que para todo este 2026 va a ser un año donde vamos a poder despegar un poquito más, así que vamos que se puede. Muchas gracias, Ariel. Vale.